Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 831 Enviar tropas formalmente. Capítulo 831 Despliegue formal de tropas. Cuando las tres razas dominantes comenzaron a implementar sus planes, la noticia llegó rápidamente a Yi Chen. Los patriarcas de los tres clanes tienen cierta visión y coraje. Yi Chen elogió enormemente a los patriarcas de las tres razas supremas. Una guerra de tan gran escala y unas fuerzas de coalición movilizadas a un coste tan elevado no habrían podido llevarse a cabo con éxito sin una gran visión y un gran coraje. De hecho, la decisión tomada por los tres líderes del clan fue la más sabia. Porque cuanto más se prolongue, más difícil será para el gran imperio Yan reprimirlo. Sin embargo, en opinión de Yi Chen, el gran imperio Yan ha llegado ahora a un punto en el que las tres razas dominantes ya no pueden reprimirlo. En última instancia, el problema radica en el hecho de que incluso con las grandes naves de guerra de la Federación Humana para el transporte rápido, las fuerzas aliadas formadas por las tres razas no pudieron completar su ensamblaje y llegar al cúmulo estelar Nube Dorada en un corto periodo de tiempo. Él, el gobernante del gran imperio Yan, ahora posee la fuerza para matar a un experto supremo de nivel 250. Para cuando lleguen las fuerzas aliadas, su fuerza solo será mayor, abrumando por completo a las fuerzas aliadas en términos de poder de combate de primer nivel. El ejército humano, en esta etapa, aún no es capaz de barrer a esos ejércitos de nivel 180 y 190. Pero una vez que lleguen las fuerzas aliadas, seguramente habrán crecido hasta ese nivel. Yi Chen confiaba en la victoria en esta batalla. Esta batalla era exactamente lo que Yi Chen había estado esperando. Porque derrotar a las fuerzas aliadas reduciría enormemente el tiempo que le tomaría conquistar todo el supercúmulo. Todo lo que el gran imperio Yan necesita hacer es continuar con su plan de desarrollo original. La noticia de la formación de las fuerzas aliadas se extendió rápidamente por todo el gran imperio Yan. Aquellas razas conquistadas por el gran imperio Yan estaban llenas de ansiedad. Pero el ejército humano del gran imperio Yan estaba muy contento. Porque sus pensamientos son los mismos que los de Yi Chen. Si las fuerzas aliadas son derrotadas, la conquista del supercúmulo tomará menos tiempo del esperado. Después de más de 3 meses, finalmente ha llegado a su fin la 15ª instrucción de la nueva técnica. Yi Chen reanudó su cultivo. El gran imperio Yan también lanzó su 6ª ronda de expansión. Tal como lo habían adivinado los líderes de varios grupos étnicos. No. Con 6 rondas de expansión, el objetivo del gran imperio Yan es atacar a todas las razas, grandes, medianas y pequeñas, en todo el cúmulo estelar Nube Dorada. El progreso ha sido extremadamente fluido. Cada día, cientos de razas declaran su rendición y se convierten en una de las razas conquistadas por el gran imperio Yan. Los preparativos para el ejército conjunto de las tres razas dominantes también están en plena concordancia con el plan. Después de 3 meses, casi todas las razas principales acordaron, o se vieron obligadas a aceptar, unirse a la coalición formada por las tres razas dominantes. No solo las tres razas dominantes, sino también las grandes razas que se unieron a la alianza estaban movilizando rápidamente a sus miembros más fuertes y ejércitos de élite. Del lado de la Federación Humana, no solo se está incrementando la producción de grandes naves de guerra, sino que todas estas grandes naves de guerra también se desplazan constantemente entre varios cúmulos estelares para ayudar a las razas a reunir y movilizar rápidamente sus ejércitos. La gente de todos los grupos étnicos esperaba casi universalmente la victoria en esta batalla. Porque después de la victoria, su raza no solo estaría libre de preocupaciones sobre la situación del supercúmulo durante 100 millones de años, sino que también obtendría enormes beneficios al invadir algunas razas pequeñas y medianas en el área circundante, tratando de expandir su fuerza tanto como sea posible. La gente de la Federación Humana tiene los sentimientos más complejos. También esperaban que las fuerzas de la coalición pudieran lograr una victoria decisiva en esta batalla. Pero los repetidos fracasos les hicieron darse cuenta de que, por muy aterradoras y poderosas que parecieran las fuerzas de la coalición, todavía eran capaces de luchar.
Pero si realmente tuvieran que enfrentarse a Yi-Chen y al gran imperio Ian. Quién sabe, tal vez ocurra otra serie de acontecimientos inesperados y milagros. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con todo el cúmulo de galaxias nube dorada conquistado, la mejora del talento de Yi-Chen ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Solo le tomó un poco más de 10 días pasar del nivel 232 al nivel 233. Solo me tomó alrededor de medio mes pasar del nivel 233 al nivel 234. Nivel 235, nivel 236, nivel 237. Aunque el tiempo necesario para avanzar al siguiente reino menor aumenta a medida que progresas. Ha aumentado exponencialmente. La fuerza y el reino de Yi-Chen siguen avanzando a una velocidad inimaginable. El nivel de cultivo promedio del ejército humano también es bastante alto. Con la ayuda de las tierras bendecidas de quinta y sexta generación, se han logrado avances a pasos agigantados. Especialmente después de unificar todo el sistema estelar nube dorada, el ejército humano pudo permanecer en las tierras benditas y cultivar para mejorar su reino. Nivel 150, nivel 151, nivel 152. Ha pasado un año en un abrir y cerrar de ojos. Desde el momento en que los 3 jefes de clan y los ancianos finalizaron formalmente el plan hasta que las fuerzas aliadas se reunieron completamente. En total tardó 1 año y medio. Con una orden de los 3 líderes del clan, el poderoso ejército aliado ingresó uno tras otro al gran tesoro espacial. Estos tesoros espaciales fueron luego transportados por individuos poderosos en grandes buques de guerra. Las fuerzas aliadas comenzaron oficialmente su avance hacia el cúmulo de galaxias nube dorada. La coalición entera estaba formada por 3 razas dominantes y más de 3000 razas grandes. En términos de poder de combate de primer nivel, los patriarcas del clan del árbol de la tierra, el clan del tiempo y el clan de la reencarnación son todos potencias supremas en el nivel 250. Hay más de 6000 expertos de nivel 240. Hay innumerables expertos por encima del nivel 200. En términos de ejércitos de élite, todos los grupos étnicos combinados han movilizado más de 10 cuatrillones de tropas. Además, el nivel más bajo es 180. Con una fuerza tan aterradora, sumada a innumerables buques de guerra de gran tamaño, podrían destruir por completo todo el cúmulo de galaxias nube dorada en 1 o 2 años. Todas las fuerzas de la coalición se reunieron en 3 áreas como estaba planeado originalmente. Luego se dividieron en 3 grupos y se dirigieron hacia el cúmulo de galaxias nube dorada. Los 3 ejércitos estaban comandados por los jefes de las 3 razas dominantes. Después de acelerar a velocidades superiores a la de la luz según la ruta predeterminada, las 10.000 grandes naves de guerra de la vanguardia utilizaron el sistema de salto espacial para realizar saltos espaciales. Luego se extendió en todas direcciones. Una vez que se confirma que no hay peligro, se envía un mensaje al mando del ejército. El ejército en la retaguardia. Luego, las aceleraciones y los saltos espaciales comenzarán en tandas. Por fin está aquí. Al recibir el mensaje, los ojos de Yi-Chen brillaron de emoción. Ahora ha logrado abrirse paso hasta el nivel 241. Incluso si los patriarcas del clan del árbol de la tierra, el clan del tiempo y el clan de la reencarnación unieran fuerzas, estaba absolutamente seguro de que podría matarlos. En términos de poder de combate de primer nivel, las fuerzas aliadas parecen increíblemente fuertes, con hasta 6 o 7000 expertos de nivel 240. Pero a los ojos de Yi-Chen, todos eran tan vulnerables como pollos de barro y perros de barro. Sin mencionar que el poder de combate de primer nivel del Gran Imperio Ian no está mal ahora. Después de unificar con éxito todo el cúmulo estelar nube dorada, el Gran Imperio Ian controlaba más de 50 de las 240 potencias de nivel 2. En comparación con los 6 o 7240 expertos de nivel, este número es menos del 1%. Pero si se desata una pelea real, es posible que no sea así. Porque el clan de las sombras aún no ha sido incluido. Con la ayuda del corazón del tiempo, el emperador de las sombras ahora ha alcanzado el nivel 230. A corta distancia, incluso los miembros más fuertes de las 3 razas no podían sentir su estado oculto. Esto significa que al equipar al emperador de las sombras con un grupo de expertos de nivel 240, podrían asesinar completamente a los patriarcas de las 3 razas.
Con la ayuda del corazón del tiempo, casi un centenar de reyes de las sombras han alcanzado el nivel 220. Cada persona solo necesita estar emparejada con 2 expertos de nivel 230 para lanzar un ataque sorpresa y matar a esos expertos de nivel 240. Si se opera correctamente, con asesinatos continuos y ataques furtivos, más de 6.000 potencias de nivel 240 podrían no ser capaces de resistir los ataques furtivos y asesinatos de la principal fuerza de combate del Gran Imperio Ian. En cuanto al ejército, aunque el ejército humano solo tiene 200 millones de soldados, su nivel de cultivo promedio ha alcanzado 160. Incluso cuando luchan solos, pueden matar fácilmente a oponentes de nivel 170-180. Los ejércitos se fusionaron y, con su poderoso sentido divino y sus ataques mágicos de largo alcance, los ejércitos de élite de cada raza, aunque increíblemente numerosos, eran completamente vulnerables. En términos de poder de combate de primer nivel y de fuerza militar general, las fuerzas aliadas tenían una ventaja numérica absoluta. Sin embargo, en términos de fuerza real, puede que ese no sea el caso. 832 adelante. Capítulo 832 Primera partida. Sin dudarlo mucho, Yi Chen decidió hacer un viaje a las fuerzas aliadas de las 3 razas. Según la información recopilada por los Reyes de las Sombras, el plan de las fuerzas aliadas era dividir primero sus fuerzas en 3 grupos y avanzar hacia el cúmulo de galaxias Nube Dorada. Una vez que aparezcan en 3 lugares alrededor del cúmulo de galaxias Nube Dorada, comenzarán a dispersar sus fuerzas y reunir a sus oficiales de alto rango, formando así un cerco súper grande que rodeará al cúmulo de galaxias Nube Dorada. Continúan ocupando planetas con vida, reduciendo el círculo que los rodea. Si el Gran Imperio Ian también moviliza todas sus tropas, entonces lanzaremos una batalla. La idea de Yi Chen era naturalmente ganar una batalla rápida y ajustar cuentas con las fuerzas aliadas en una pelea decisiva. Pero antes de eso, necesita descubrir cómo lidiar con la principal fuerza de combate de la coalición. Porque él es la mayor ventaja del Gran Imperio Ian. Otro factor es el ejército humano del Gran Imperio Ian. Si bien posee la formidable fuerza para destruir a todas las fuerzas aliadas, estas simplemente tienen demasiadas tropas. Incluso después de repetidas derrotas, pueden reagruparse y continuar movilizando ejércitos aún más grandes. Para desmantelar completamente la coalición, debemos comenzar con sus fuerzas de combate de primer nivel. Yi Chen hizo un plan, dándole al ejército de los Reyes de las Sombras las coordenadas aproximadas, mientras Bai Ruoxin preparaba un gran buque de guerra para dirigirse hacia el ejército comandado por el Clan del Tiempo. Después de abordar el gran buque de guerra, Yi Chen continuó su cultivo. Mientras tanto, las grandes naves de guerra aceleraban continuamente, usando sus sistemas de salto espacial para precipitarse hacia el ejército comandado por el Clan del Tiempo. Aunque las fuerzas aliadas poseen una gran cantidad de tesoros espaciales y grandes buques de guerra, debido al gran tamaño de sus fuerzas, les llevará aproximadamente 3 meses llegar al cúmulo estelar Nube Dorada. Por lo tanto, su velocidad es completamente incomparable a la de los grandes buques de guerra de Yi Chen. No fue hasta 13 días después que el gran buque de guerra llegó con éxito a las cercanías del ejército comandado por el Clan del Tiempo. Al recibir el mensaje, Yi Chen inmediatamente sacó el mapa de montañas y ríos y guardó el gran buque de guerra dentro de él. Entró en el artefacto mágico volador y su ridículamente poderoso sentido divino se extendió hasta su límite. Comienza a lanzar hechizos de teletransportación continuamente. En un instante, está a miles de años luz de distancia. En poco más de 10 minutos, Yi Chen localizó con éxito la vanguardia del ejército del Clan del Tiempo bajo su mando. Después de esperar en el lugar durante aproximadamente media hora, el ejército comandado por el Clan del Tiempo comenzó a aparecer frente a él uno tras otro utilizando el sistema de salto espacial. Un poderoso sentido divino envolvió innumerables buques de guerra de gran tamaño. Todas estas grandes naves de guerra tienen escudos de energía que pueden bloquear la detección de habilidades sensoriales, pero la fuerza no es muy alta. Por lo menos, era absolutamente insignificante frente al poderoso sentido divino de Yi Chen. Su sentido divino penetró rápidamente los escudos de energía de las grandes naves de guerra y entró en ellas para investigar. En poco más de 10 minutos, descubrieron con éxito muchos lugares con fuertes restricciones.
Con un pensamiento, envolvió el artefacto mágico volador con su sentido divino, entrando en una poderosa barrera defensiva. Dentro había más de 100 individuos poderosos de razas desconocidas. Entre estos más de 100 individuos poderosos de razas desconocidas, el nivel más alto alcanzado fue 240, mientras que el resto eran todos de nivel 230. El encuentro es el destino. Los objetivos de Yi Chen son el jefe del clan del tiempo y los ancianos del clan del tiempo, pero tampoco dejará ir a ningún miembro de alto rango de otras razas. E inmediatamente activó la técnica Ki-Luk, drenando todo el ki de estos poderosos individuos hasta que solo quedó un rastro. Ahora, ha alcanzado el nivel 241, y en el nivel 240, revisó la técnica Ki-Luk. Con sus mejoras, la técnica Ki-Luk aún no podía absorber ki a gran escala, pero la velocidad de absorción era inimaginablemente rápida. Además, con el aumento de la velocidad del flujo de tiempo 10 veces mayor que se obtiene al controlar el tiempo, simplemente, en apenas 1 o 2 minutos, agotó la fortuna de más de 100 individuos poderosos. El sentido divino de Yi Chen envolvió inmediatamente el arma mágica voladora y usó su técnica de teletransportación para aparecer instantáneamente fuera del gran buque de guerra. El poderoso sentido divino continuó extendiéndose y, después de encontrar una nueva barrera altamente defensiva, inmediatamente utilizó su habilidad de teletransportación para entrar en ella. Sigue siendo simplemente un lugar de reunión para los jefes y ancianos de una gran raza. Yi Chen también utilizó la técnica Ki-Luk como de costumbre, drenando la Ki-Luk del líder del clan y de los ancianos de esa raza hasta reducirla a una pizca. Luego el tercero, el cuarto, el quinto. No fue hasta un día después, cuando Yi Chen había agotado la suerte del patriarca y los ancianos de la 72ª gran raza, que finalmente encontró el lugar de reunión del patriarca y los ancianos de la carrera del tiempo. Al igual que otras razas grandes, el clan del tiempo también tenía un líder de clan y más de 100 ancianos. La única diferencia es que el reino del jefe del clan del tiempo ha alcanzado el nivel 250. Todos los más de 100 ancianos eran expertos de nivel 240 o superior. En ese momento, el jefe del clan del tiempo y más de 100 ancianos estaban cultivando dentro de la barrera defensiva, completamente inconscientes del peligro que se acercaba. De hecho, sabían que el emperador de las sombras poseía la habilidad de penetrar las barreras defensivas y era muy probable que utilizara este método para ir a buscarlos. Sin embargo, también tomaron contramedidas. Se reunieron y activaron todos sus tesoros defensivos de primer nivel a su máximo potencial. Además, hay varios tesoros de primer nivel que se pueden unir para lograr una defensa compartida. En otras palabras, cuando una persona es atacada, los tesoros defensivos de mayor calidad de los demás también compartirán el daño. De esta manera, incluso un ataque mortal y poderoso se volverá insignificante cuando se distribuya entre tanta gente. Desafortunadamente, el jefe del clan del tiempo. Los ancianos no sabían que la llegada de Yi Chen no tenía la intención de matarlos. Dada la fuerza y el nivel de Yi Chen, una vez que los encuentre, ciertamente tendrá la capacidad de eliminarlos a todos de un solo golpe. Después de todo, la última vez, al usar la matriz de ilusión en el mapa de la montaña y el río y hacer que el emperador de las sombras y los otros dos distrajeran al enemigo, pudo matar a más de 80 ancianos de nivel 240 de un solo golpe. Su nivel de cultivo actual ha aumentado a 241, más de 100 veces superior al anterior. Además, el mapa de montaña y río ha sido refinado nuevamente y su poder de succión se ha multiplicado por más de 10. El ataque repentino fue suficiente para absorber instantáneamente a todo el patriarca y los ancianos del clan del tiempo hacia el mapa de la montaña y el río. Con la matriz de ilusiones dentro del mapa de la montaña y el río, matar al jefe del clan del tiempo y a los ancianos de un solo golpe sería una tarea fácil. Para ser honesto, con la fuerza y el nivel actuales de Yi Chen, incluso si tuviera que luchar de frente contra el patriarca y los ancianos del clan del tiempo, tendría una gran posibilidad de ganar contra 100 oponentes. La razón por la que no planearon matar al patriarca y a los ancianos del clan del tiempo fue porque si realmente los mataban, el clan del árbol de la tierra y el clan de la reencarnación inevitablemente caerían en pánico. Es muy probable que como resultado de ello se retiren las tropas. En realidad, esto aumentaría el tiempo que le tomaría al gran imperio Ian unificar todo el supercúmulo.
La mejor opción sería esperar hasta que las fuerzas aliadas se hayan reagrupado y luego eliminar a los jefes y ancianos de las tres razas dominantes de una sola vez. Yi Chen activó inmediatamente la técnica Qi-Look y comenzó a recurrir a la Qi-Look del jefe del clan del tiempo. Un aura púrpura, como una marea, convergió en su dantian. A Yi Chen le tomó más de 2 minutos solo drenar la suerte púrpura del jefe del clan del tiempo. Después de reducir con éxito la suerte del jefe del clan del tiempo a una mera fracción, Yi Chen cambió su objetivo y comenzó a extraer la suerte de los ancianos del clan del tiempo. En total, tomó alrededor de 20 minutos, y antes de que se dieran cuenta, la fortuna del jefe del clan del tiempo y más de 100 ancianos se había reducido a una mera pizca. 833 Ten cuidado. Capítulo 833 Precaución y cuidado. Drenaron la fortuna del patriarca y los ancianos del clan del tiempo hasta que solo quedó una pequeña parte. Yi Chen no perdió más tiempo. Inmediatamente utilizó la teletransportación para abandonar la gran nave de guerra donde se encontraban el patriarca y los ancianos del clan del tiempo. Luego, se teletransportó continuamente hacia el perímetro exterior. Solo cuando estaban lejos de este ejército, sacaron grandes buques de guerra del mapa de montañas y ríos. Grandes buques de guerra comenzaron a avanzar hacia el ejército controlado por el clan de la reencarnación. 1 día, 2 días, 3 días. Más de medio mes después, cuando las fuerzas aliadas todavía estaban a 2/3 del camino desde el cúmulo estelar Nube Dorada, Yi Chen había localizado con éxito al ejército bajo el control del clan de la reencarnación. Al igual que cuando buscaba el escondite del jefe del clan del tiempo y los ancianos del clan del tiempo, Yi Chen activó su sentido divino al máximo y comenzó a entrar una por una en las restricciones más defensivas. Cuando se encontraban con líderes de clanes y ancianos de varias tribus, desesperadamente les quitaban la suerte. Este proceso se repitió, buscando a través de una barrera defensiva tras otra. Tomó cerca de 2 días y agotó la suerte de los patriarcas y ancianos de más de 100 grandes razas antes de que Yi Chen finalmente encontrara el escondite del patriarca y los ancianos del clan de la reencarnación. En menos de media hora, la suerte del jefe del clan de la reencarnación y más de 100 ancianos del clan de la reencarnación se redujo a una mera pizca. Después de terminar la tarea, Yi Chen se alejó inmediatamente del ejército controlado por el clan Samsara y recuperó un gran buque de guerra del mapa de la montaña y el río. Marcharon hacia el último ejército, el controlado y comandado por el clan del árbol de la tierra. Todo fue increíblemente bien como antes. 2 semanas después, llegaron con éxito a su destino. En apenas un día, después de haber agotado la fortuna de los jefes y ancianos de más de 60 grandes razas, Yi Chen encontró con éxito al jefe y a los ancianos del clan del árbol de la tierra. En poco más de 20 minutos, agotaron fácilmente la fortuna del jefe del clan del árbol de la tierra y de los ancianos del clan del árbol de la tierra hasta casi dejarla en nada. Yi Chen comenzó a regresar a casa. Cuando regresó al cúmulo de Venus, habían pasado más de 2 meses. La cosecha fue enorme. No solo extrajo con éxito una enorme cantidad de fortuna, sino que también, como se esperaba, extrajo con éxito la fortuna de los 3 líderes del clan y los ancianos hasta que solo quedó un rastro. De esta manera, una vez que los patriarcas y ancianos de los 3 clanes se hayan reunido, solo necesitará sacar una vez más. Incluso si Yi Chen no hace nada, con las fortunas de los líderes del clan y los ancianos cortadas, es probable que aún sufran bajas significativas en el futuro debido a varias razones y conflictos. Una vez que Yi Chen haga su movimiento, será increíblemente suave y los matará fácilmente. Además de eso, pasó la mayor parte de los últimos 2 meses en grandes buques de guerra. Su reino también mejoró significativamente, del nivel 241 al nivel 242. Solo falta aproximadamente medio mes para que las fuerzas aliadas lleguen al cúmulo de galaxias Nube Dorada. Yi Chen se concentró en su cultivo, esperando la llegada de la gran batalla. Sin embargo, los militares del Gran Imperio Yan no permanecieron inactivos. Un ejército de más de 200 millones de humanos y más de 300.000 millones de tropas de varias razas comenzó a marchar hacia la frontera del cúmulo estelar Nube Dorada. Aunque este ejército no era rival para las fuerzas combinadas de más de 10 billones, seguía siendo una fuerza formidable y aterradora. El ejército humano estaba lleno de confianza.
Todos los soldados estaban ansiosos por luchar contra la élite de las fuerzas aliadas lo antes posible, para que todas las razas principales en todo el supercúmulo pudieran presenciar el poder del ejército humano. Por otra parte, los ejércitos de los diversos grupos étnicos estaban desanimados y llenos de ansiedad. Después de todo, se trata de un ejército masivo formado conjuntamente por las tres razas dominantes. Participaron casi todas las razas principales de todo el supercúmulo. No solo su fuerza militar es miles de veces mayor que la de ellos, sino que su nivel de cultivo promedio también es mucho más alto. Si estallara una pelea, hasta un tonto podría adivinar el resultado. Solo esperaban que esta importante batalla pudiera estallar lo más tarde posible. Por supuesto, es mejor evitar un brote por completo. Por alguna razón, las fuerzas aliadas anunciaron repentinamente su retirada. Alternativamente, el alto mando del Gran Imperio Ian no pudo soportar la presión y decidió rendirse. Los más de 300.000 millones de soldados están desanimados. Sin embargo, los oficiales militares de alto rango del Gran Imperio Ian no le prestaron atención. Porque este ejército de más de 300.000 millones es básicamente solo un adorno. La verdadera fuerza principal en esta batalla fue el ejército humano de más de 200 millones. El papel más importante de los más de 300.000 millones de tropas fue que, después de la rendición de las fuerzas aliadas de varios grupos étnicos, el Gran Imperio Ian tenía suficientes tropas para controlar y gestionar este ejército. El tiempo pasaba día a día. Finalmente, las tres fuerzas aliadas, ayudadas por grandes buques de guerra, llegaron al borde del cúmulo estelar Nube Dorada. Según lo previsto. Después de que las tres fuerzas aliadas llegaron al borde del cúmulo de galaxias Nube Dorada, comenzaron a extenderse en todas direcciones, rodeando por completo todo el cúmulo de galaxias Nube Dorada. El denso ejército formó una esfera elíptica enorme que envolvió el vasto e ilimitado cúmulo de galaxias de la nube de Venus. Es casi seguro que habrá un gran ejército presente dentro del alcance de teletransportación de un gran buque de guerra. Los jefes y miembros de alto rango de las tres razas dominantes y de las razas grandes, aparte de una parte del ejército que quedó atrás para tomar el mando, comenzaron a converger en el puesto de mando acordado. Una hora más tarde, los jefes de las tres razas dominantes y más de 3.000 razas grandes se reunieron. Además de esto, también está Lu Qingxian, el presidente de la Federación Humana. Según los últimos datos, la inteligencia indica que el Gran Imperio Ian ha movilizado cientos de miles de millones de tropas de varias razas y está avanzando proactivamente hacia nuestro lado. El jefe del Clan del Tiempo habló. A juzgar por su postura, parece que pretenden resolver el asunto en una sola batalla. Esto se debe a que el ejército humano asciende a 200 millones, lo que representa casi todo el ejército humano del Gran Imperio Ian. El ejército de cientos de miles de millones de razas es también la fuerza de élite que las razas del cúmulo estelar Nube Dorada pueden movilizar, representando más del 70%. Aunque su nivel de cultivo general es ligeramente inferior al mío, no es mucho. De acuerdo con nuestro plan original, si el Gran Imperio Ian reúne un gran ejército, naturalmente también reuniremos una parte de nuestro ejército para luchar contra ellos. Un jefe de una raza numerosa preguntó desconcertado. El plan original era así. Pero el ejército del Gran Imperio Ian sabía que los superábamos con creces en poder de combate de alto nivel y tropas de élite, y aún así optaron por este método, lo cual resulta un tanto extraño. El jefe del Clan del Tiempo meneó la cabeza levemente. Las miradas de todos los patriarcas de las principales razas se volvieron hacia los patriarcas del Clan del Árbol de la Tierra y el Clan de la Reencarnación. Para su sorpresa, ni el jefe del Clan del Árbol de la Tierra ni el jefe del Clan de la Reencarnación expresaron ninguna objeción. Incluso el jefe del Clan del Árbol de la Tierra, después de reflexionar un rato, estuvo de acuerdo y dijo, basándose en las prácticas pasadas del Gran Imperio Ian, siempre que actúan, casi siempre están decididos a tener éxito y tienen absoluta confianza. El jefe del Clan de la Reencarnación asintió y dijo, así es. Dado que el Gran Imperio Ian ha movilizado un gran ejército para atacarnos, sin duda tendremos que luchar. En cuanto a cómo hacerlo, debemos discutirlo y planificarlo cuidadosamente para asegurarnos de que todo salga bien. Los jefes de las principales razas quedaron estupefactos.
Nunca esperaron que, a pesar de tener una ventaja absoluta en poder de combate de primer nivel y ejércitos de élite, los patriarcas de las tres razas dominantes fueran tan cautelosos. Lo que no sabían es que todo esto se debía al trauma psicológico de haber sido engañados y aprovechados tantas veces, lo que los hacía desconfiados y temerosos, a pesar de que tenían una ventaja absoluta. 834 Haz un plan. Capítulo 834 Formulación de un plan. Presidente Lu, usted debería ser quien mejor conoce a la raza humana más fuerte. Si tuviera que juzgar, ¿qué planes y arreglos haría? El jefe del clan del Árbol de la Tierra de repente miró a Lu Qingxian, quien tenía poca presencia. A pesar de haber obtenido varios recursos y materiales de primera calidad del clan del Árbol de la Tierra para mejorar sus talentos y acelerar el cultivo, el nivel de fuerza actual de Lu Qingxian solo ronda el nivel 100. Y cualquier patriarca de cualquiera de las principales razas presentes era de nivel 240. Si no fuera por la gran flota de buques de guerra de la Federación Humana, Lu Qingxian no habría estado calificado para participar en esta reunión. Esto, después de tantos años, no sé nada sobre Yichen y el Gran Imperio Yan. Lu Qingxian pareció disculparse y expresó torpemente que no sabía nada sobre Yichen y el Gran Imperio Yan y que no tenía planes ni arreglos adecuados. En el fondo, él estaba a cargo de los preparativos y despliegues. Viendo la situación actual del Gran Imperio Yan, sin duda ordenaría una retirada inmediata. La razón es tan simple como parece. Este es el resultado de hechos repetidos que demuestran que Yichen nunca pelea una batalla que no está seguro de ganar. Solo cuando la victoria esté asegurada, se movilizarán todas las fuerzas para lanzar un ataque proactivo contra el enemigo. No importa cuán poderoso parezca el enemigo, Yichen debe tener absoluta confianza y seguridad para haberlo logrado. En esta situación, el curso de acción más seguro para las fuerzas de la coalición sería retirar sus tropas inmediatamente y luego diseñar un plan más tarde. Sin embargo, Lu Qingxian no es estúpido. Sabía muy bien que las tres razas dominantes habían pagado un precio enorme para lanzar con éxito esta guerra a gran escala. En un estado de confusión, todas las tropas se retiraron simplemente porque Yichen y el ejército del Gran Imperio Yan tomaron la iniciativa de enfrentarse al enemigo. Ni hablar de los patriarcas de las tres razas dominantes, ni siquiera los patriarcas de más de 3000 razas grandes estarían de acuerdo con ello. Después de todo, sin victoria en esta guerra, los beneficios prometidos por las tres razas dominantes no se les entregarían. Gastaron enormes recursos, movilizando todas sus tropas de élite al cúmulo estelar Nube Dorada, no para hacer turismo, una visita rápida o un viaje de regreso. El gobierno. Dado que ese es el caso, Lu Qingxian naturalmente no tenía nada que decir. Al jefe del clan del Árbol de la Tierra no pareció importarle. Miró a los jefes de las distintas razas presentes y habló. En esta batalla, creo que la ventaja es menos obvia en términos de poder de combate de alto nivel. Por lo tanto, en mi opinión, podemos concentrarnos en atacar primero al ejército del Gran Imperio Yan, especialmente al ejército humano. Los patriarcas del clan del tiempo y del clan de la reencarnación asintieron levemente. Compartieron la misma idea. Yichen utilizó métodos impredecibles para destruir 2 veces a los equipos de ancianos de las tres razas, dejándolos con una sensación de incertidumbre a pesar de tener 3 expertos supremos de nivel 250 y más de 6000 expertos de nivel 240. Sería mejor si todos permanecieran juntos. Si se dispersaban, les preocupaba que repitieran el destino de los 2 equipos de ancianos anteriores que fueron destruidos. Sería mejor hacer del ejército del Gran Imperio Yan el objetivo principal del ataque. Si pudieran aniquilar completamente el ejército del Gran Imperio Yan, Yichen, el humano más fuerte, se convertiría en un comandante sin tropas, e incluso con sus ambiciones, no tendría forma de lograr su objetivo. ¿Qué pensáis vosotros, líderes del clan? La mirada del jefe del clan del Árbol de la Tierra recorrió los rostros de los otros jefes de las razas más grandes, buscando sus opiniones. Creo que está bien. Es factible. Las principales fuerzas de combate del Gran Imperio Yan son expertas en el ocultamiento y son imposibles de encontrar debido al clan de la sombra. En tales circunstancias, si derrotamos al ejército del Gran Imperio Yan, podremos expulsarlos sin problemas. Así es más seguro derrotar primero al ejército del Gran Imperio Yan.
Los jefes de más de 3000 grandes razas expresaron sus opiniones. Sintieron que los patriarcas de las 3 razas del árbol de la tierra, como los únicos 3 seres supremos en el supercúmulo, eran demasiado tímidos y cautelosos. Sin embargo, en estas fuerzas aliadas, los jefes tribales son los líderes. 3. Una vez que los jefes tribales llegaron a un consenso, estos jefes de grandes razas naturalmente no tenían nada que decir. Si quisieras objetar, podrías ofender a alguien, así que no hay absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. Como nadie se opone, queda decidido. Ahora, discutamos los detalles. El jefe del clan del tiempo inmediatamente tomó la decisión y estableció la dirección general. En cuanto a los detalles, el despliegue de tropas es secundario. La verdadera prioridad es garantizar que el puesto de mando no sea atacado. La pregunta del jefe del clan del tiempo fue directo al corazón del asunto. Las operaciones militares a gran escala requieren comandantes que las dirijan. La principal fuerza de combate del Gran Imperio Ian es la más hábil en el asesinato. La capacidad del Gran Imperio Ian para conquistar todo el cúmulo estelar Nube Dorada en un corto periodo de tiempo se debió en gran medida a los esfuerzos de su equipo de asesinos. Incluso con una fuerza de tropas abrumadora y un poder general abrumador, no garantizar la seguridad del comandante podría llevar a la derrota en la guerra. Creo que es más seguro dividirlo en partes más pequeñas. El jefe del clan del árbol de la tierra sugirió: el ejército se organizará en unidades de cientos de millones, cada una comandada por un experto de nivel 220. Por cada 1000 millones, se asignará a un experto de nivel 230 al mando. Estos expertos de nivel 230 nos informarán de la situación de la batalla en cualquier momento y obedecerán nuestras órdenes. En caso de un ataque del equipo de asesinatos del Gran Imperio Ian, si un comandante es asesinado, sus subordinados asumirán inmediatamente el mando temporalmente. Nuestro centro de mando también ha dispuesto que un individuo fuerte asuma el mando. Es una buena idea. Los patriarcas del clan del tiempo y del clan de la reencarnación asintieron al unísono. Aunque la falta de un centro de mando afectaría en gran medida la flexibilidad del ejército. Sin embargo, este impacto es insignificante frente a la abrumadora superioridad de tropas. La ventaja es que incluso si el ejército es asesinado por las fuerzas superiores del Gran Imperio Ian y los comandantes mueren uno tras otro, el ejército aún puede operar normalmente. No al punto. El caos se desató debido a la falta de un comandante. Los patriarcas de las 3 razas dominantes llegaron rápidamente a un acuerdo. Después de llegar a un acuerdo, los patriarcas de las más de 3000 grandes razas se limitaron a seguir adelante con el trámite. No había otra opción que aceptar. El jefe del clan del árbol de la tierra luego anunció una discusión sobre cuántas tropas desplegar y cómo atacar al ejército del Gran Imperio Ian. Conforme fue pasando el tiempo se fue ultimando cada detalle. Se necesitaron más de 2 horas para llegar finalmente a un acuerdo. A medida que comenzaron a darse órdenes desde el puesto de mando, las fuerzas de la coalición comenzaron a movilizarse urgentemente. Grandes ejércitos volvieron a entrar en los tesoros espaciales. Luego, fueron transportados por grandes naves de guerra de la Federación Humana al punto de reunión, listos para acabar con el ejército de 1 billón de personas del Gran Imperio Ian de un solo golpe. Una batalla decisiva que determinará el futuro paisaje de todo el supercúmulo está cada vez más cerca. Por otro lado, el ejército de 300.000 millones de hombres del Gran Imperio Ian, a pesar de haber deducido aproximadamente las intenciones de las fuerzas aliadas a través del acechante Rey de las Sombras, continuó avanzando de acuerdo con el plan original. Ni siquiera les importó si habían caído en la trampa y el cerco de la coalición. Según el plan de las fuerzas aliadas, movilizarían un ejército masivo de cientos de miles de millones, establecerían líneas defensivas frente al ejército del Gran Imperio Ian y luego se retirarían rápidamente después de que llegara el ejército del Gran Imperio Ian, hasta que el ejército del Gran Imperio Ian estuviera completamente rodeado. Sin embargo, el ejército del Gran Imperio Ian no mostró intención de cambiar sus planes. La razón principal es que con un ejército de más de 200 millones de soldados humanos, el ejército del Gran Imperio Ian no teme ningún cerco. Después de todo, esta era una batalla que determinaría el resultado. Como gobernante del Gran Imperio Ian, Yi Chen, por primera vez, se encontraba en el ejército.
Con él destinado en el ejército, se pueden prevenir cualquier circunstancia o ataque imprevisto. Solo después de que el ejército humano haya utilizado su fuerza superior para llevar a los jefes y líderes tribales a la desesperación, él tomará medidas personalmente. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 835 La vanguardia ataca. Capítulo 835 Ataque de vanguardia. Sin ningún suspenso, el ejército de 300.000 millones de hombres del gran imperio Ian entró en el cerco de las fuerzas aliadas. Las fuerzas aliadas también retiraron rápidamente sus tropas, rodeando por completo al ejército del gran imperio Ian. Las enormes fuerzas aliadas, que sumaban cientos de millones, rodearon completamente al ejército del gran imperio Ian. A medida que las órdenes se transmitían una por una, dentro del cerco, grandes ejércitos del clan imperial extremo comenzaron a extenderse hacia afuera. El clan real extremo es una de las razas defensivas más poderosas. Después de que estos guerreros de élite escaparon del campamento de las fuerzas aliadas, sus cuerpos comenzaron a elevarse y volverse transparentes. Se hicieron cada vez más grandes y se extendieron constantemente hacia afuera. Entonces, los cientos de miles de millones de tropas de élite del clan imperial extremo formaron una enorme esfera transparente. Esta esfera transparente, como un escudo defensivo transparente gigante, aprisionó por completo a todo el ejército del gran imperio Ian. A la orden del anciano del clan Hiyu, el enorme escudo defensivo comenzó a encogerse. En la periferia, las fuerzas aliadas de diversas etnias, bajo órdenes, enviaron continuamente grandes ejércitos. Estos ejércitos masivos atravesaron fácilmente el escudo defensivo transparente formado por cientos de miles de millones de tropas de élite del clan imperial extremo y tomaron la iniciativa en la carga hacia el ejército del gran imperio Ian. Muy lleno, de todas direcciones. La aterradora escena hizo que los soldados de varias razas del gran imperio Ian temblaran de miedo y estuvieran completamente aterrorizados. El ejército humano, compuesto por 200 millones de hombres, permaneció tranquilo y sereno. No importa cuántas tropas tengan, a sus ojos siguen siendo corderos al matadero. Con su fuerza y nivel actuales, ya no temen al ejército de élite de ninguna raza en guerras a gran escala. Incluso contra los ejércitos de élite del clan del árbol de la tierra, el clan del tiempo y el clan de la reencarnación, estaban absolutamente seguros de que podían derrotar a sus oponentes. Las únicas amenazas reales para ellos son los grandes ejércitos compuestos por individuos poderosos o de nivel 220 o superior. Solo una potencia de este calibre podría resistir sus ataques con una defensa tan formidable y así acercarse lo suficiente para matarlos. Prepárense para la batalla. Con una orden de los 4 comandantes de la legión, el ejército humano se dividió en varios grupos y rápidamente apareció en la periferia del ejército del gran imperio Ian. Todos estaban preparados, esperando en silencio la llegada de la vanguardia aliada. El enorme escudo defensivo continuó reduciéndose metódicamente, mientras las fuerzas aliadas que atacaban desde todas las direcciones se acercaban constantemente. Todas las fuerzas aliadas estaban bien organizadas y tenían una clara división del trabajo. Sabían que la mayor fortaleza del gran imperio Ian residía en las aterradoras capacidades de ataque de largo alcance de su ejército humano. Por lo tanto, todos los equipos atacantes tenían la misma configuración. A la cabeza del ataque se encontraba un ejército masivo compuesto por razas defensivas, que activaron sus defensas y medidas defensivas al máximo y cargaron hacia adelante. Detrás de ellos había un gran ejército compuesto por varios atacantes a distancia, atacantes mentales y razas de tipo velocidad. Tienen tanto ataque como defensa, velocidad y ataques a distancia. 100 millones de kilómetros, 90 millones de kilómetros, 80 millones de kilómetros. Los 4 comandantes de la legión del ejército humano expandieron sus sentidos divinos hasta el límite. Todos han alcanzado el nivel 170. Cuando Yichen alcanzó el nivel 170, su sentido divino cubrió un rango de hasta 1000 millones de kilómetros. Sus talentos diferían enormemente y no fueron capaces de elevar su sentido divino al límite teórico como Yichen. En la actualidad, la cobertura del sentido divino solo puede alcanzar un radio de unos 50 millones de kilómetros.
solo una vigésima parte de la distancia de Yichen, que está al mismo nivel. Sin embargo, en comparación con otras razas, tienen ventajas inimaginables. Incluso las tres razas dominantes, el clan del árbol de la tierra, el clan del tiempo y el clan de la reencarnación, necesitan alcanzar al menos el nivel 220 para poseer un rango de percepción de 50 millones de kilómetros. En otras palabras, aunque los mejores genios del gran imperio Ian solo estaban en el nivel 170, su cobertura del sentido espiritual no era de ninguna manera inferior. Entre las potencias de nivel 220 de varias razas, las fuerzas aliadas se movieron extremadamente rápido. Con cada carga, se acercaban cada vez más al borde del ejército del gran imperio Ian. El nivel de cultivo promedio del ejército humano ahora es más de 160. Su sentido divino cubría un área de unos 3 millones de kilómetros. Esto significa que los ataques de largo alcance del ejército humano pueden cubrir cualquier área dentro de un radio de 3 millones de kilómetros. Sin embargo, incluso después de que la vanguardia de las fuerzas aliadas entró a 1 millón de kilómetros, los 4 comandantes de cuerpo todavía no dieron la orden de atacar. 900.000 kilómetros, 800.000 kilómetros, 700.000 kilómetros. Cuando la vanguardia llegó al borde del ejército principal, a menos de 100.000 kilómetros de distancia, la situación permaneció sin cambios. Todos tengan cuidado. El ejército humano se está fortaleciendo rápidamente. Durante la sexta ronda de expansión, se dijo que su alcance de ataque a distancia podría superar los 10.000 kilómetros. Ahora, podría haber aumentado a decenas de miles de kilómetros. Podríamos ser atacados en cualquier momento. El equipo de asalto debe prepararse para partir en cualquier momento tras recibir la orden. Los comandantes de la vanguardia aliada emitieron órdenes una tras otra. A medida que se acercaban, su confianza inicial se transformó en ansiedad e inquietud crecientes. Porque el ejército humano se comportaba demasiado silenciosamente. Esto es muy ilógico. A menos que uno posea una confianza absoluta en sí mismo, sería imposible permanecer tan tranquilo y sereno ante un ataque tan abrumador y frenético desde todas las direcciones. Pero con la flecha ya en la cuerda del arco, no tuvieron más remedio que continuar su carga. No fue hasta que la vanguardia estaba a solo 30.000 a 40.000 kilómetros del borde del ejército principal que los 4 comandantes de legión, incluidos Gully y Taisi, comenzaron a emitir la orden de ataque. 30.000 kilómetros, 1% de intensidad, ataque de dragón de fuego y mar de fuego. A medida que se iban dando órdenes una tras otra. Finalmente, en el borde del ejército del gran imperio Ian, el ejército humano lanzó su ofensiva. BR. Un inmenso mar de fuego y dragones de fuego rugió hacia adelante. Los comandantes de la vanguardia aliada no estaban alarmados sino más bien encantados. Lo desconocido es lo más aterrador. El ataque del ejército humano apareció de repente a una distancia de 30.000 kilómetros, lo que estaba en línea con sus predicciones. Lo más importante es que el poder de ataque a distancia del ejército humano estaba aproximadamente en línea con sus expectativas. Fue solo un poco más fuerte de lo que esperaban, pero aún dentro del rango aceptable. La vanguardia de las razas defensivas comenzó a emplear varios métodos, sacando a relucir sus mejores capacidades defensivas, y continuaron su avance mientras estaban atentos a los poderosos ataques del mar de fuego y el dragón de fuego. Boom boom boom. Los soldados de vanguardia seguían colapsando y siendo arrastrados por los ataques del dragón de fuego. Junto con los guerreros ofensivos detrás de ellos, también fueron tragados por el mar de fuego y el dragón de fuego. Sin embargo, toda la fuerza de vanguardia aún pudo mantener su avance. Sin embargo, su velocidad se vio severamente obstaculizada por los ataques del mar de fuego y el dragón de fuego. Cuanto más te acercas, mayor es la resistencia. Cuanto más nos acercamos, mayores son las bajas. Pero los comandantes de la vanguardia seguían dando órdenes desesperadas de contener el ataque y continuar la carga. Según el plan, una vez que lleguen a 10.000 kilómetros, podrán enviar un ejército de alta velocidad para romper el cerco y lanzar una ofensiva más intensa. Todos estos ejércitos de tipo velocidad están equipados con tesoros defensivos. Aunque tal vez no puedan alcanzar al ejército humano, podrían atraer su potencia de fuego, lo que obligaría al ejército humano a centrar la mayor parte de su atención en ellos. De esta manera se puede aliviar la presión y la velocidad de la vanguardia.
Una vez dentro de los 5000 kilómetros, esos poderosos seres pueden usar ataques mentales o ataques a distancia para suprimir al ejército humano y revertir por completo esta situación pasiva y defensiva. 836 No se puede abrir paso. Capítulo 836 Incapaz de abrirse paso. Equipo de asalto, lancen el ataque. Finalmente, cuando la distancia entre ambos bandos se acercó a 10.000 kilómetros, los comandantes de la vanguardia dieron órdenes de atacar. En el centro del ejército, los guerreros de tipo velocidad activaron continuamente sus tesoros defensivos, acelerando repentinamente y saliendo corriendo desde detrás de los guerreros defensivos. Avanzaron rápidamente, desafiando la embestida de las llamas y esquivando dragones de fuego cada vez más poderosos. Lucha y retírate, sigue atacando. Los 4 comandantes de la legión emitieron sus órdenes con calma. El ejército humano comenzó a retirarse mientras continuaba manteniendo la supresión del mar de fuego y los dragones de fuego. La distancia siguió aumentando, pero los ataques a distancia permanecieron completamente inafectados. Los comandantes de la vanguardia estaban estupefactos. Sabían que el ejército humano podía atacar mientras se movía, pero no esperaban que el ataque pudiera ser tan uniforme y continuo mientras se movía. Este ejército humano, capaz de unificar todo el cúmulo estelar nube dorada, es realmente extraordinario. Apretaron los dientes, pero no podían hacer nada. La única opción era ordenar a las tropas de avanzada que aceleraran el avance. Sin embargo, bajo la supresión del poderoso mar de fuego y los dragones de fuego, la velocidad de la vanguardia no pudo aumentar. Si el ritmo se acelera, toda la formación defensiva quedará sumida en un caos total. La consecuencia inevitable fue una derrota total, exponiendo incluso a los soldados ofensivos al mar de fuego y a los dragones de fuego. Mantuvieron una distancia de aproximadamente 10.000 kilómetros del ejército humano. Esos soldados de tipo velocidad, al no estar sujetos al fuego concentrado, están acortando la distancia con el ejército humano gracias al poder de sus tesoros defensivos. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los tesoros defensivos que poseían se fueron debilitando gradualmente en sus capacidades defensivas. Cuando cargaron a 2 o 3.000 kilómetros del ejército humano, los artefactos defensivos de los guerreros comenzaron a colapsar bajo el ataque continuo del mar de fuego. Luego, quedó completamente envuelto en el mar de fuego. Los gritos continuaron. Las tropas de vanguardia en la retaguardia no pudieron abrirse paso a corta distancia y mantener la velocidad de retirada del ejército humano, lo que provocó que los soldados de tipo rápido que lanzaron el ataque primero se convirtieran en una fuerza aislada. Sufrieron pérdidas continuas bajo el ataque del fuego y los dragones de fuego. Aunque la velocidad se estaba acercando, su número también estaba disminuyendo. Al final fueron aniquilados por completo, no quedó ni uno solo, tras llegar solo a 1000 kilómetros. Adelante. Después de haber lidiado con éxito con la carga del ejército de tipo velocidad, los 4 comandantes de la legión comenzaron a ajustar sus tácticas. En lugar de retirarse, el ejército tomó la iniciativa de avanzar hacia la vanguardia. La distancia que la vanguardia no podía cerrar comenzó a reducirse constantemente a medida que el ejército humano avanzaba. Los comandantes de la vanguardia empezaban a tener dolor de cabeza. Estaban un poco desconcertados, porque la situación actual es completamente diferente a sus planes. Como su ejército basado en la velocidad no podía atraer el fuego del ejército humano, y dadas las poderosas capacidades de ataque de largo alcance del ejército humano, simplemente no podían acercarse a menos de 5000 kilómetros del ejército humano. En esta situación, sería imposible derrotar al ejército humano. Además, el hecho de que el ejército humano avanzara en lugar de retroceder les hizo darse cuenta inmediatamente de que el enemigo tenía la intención de infligir el mayor daño posible a la vanguardia. No había otro camino que movilizar las fuerzas de vanguardia en la retaguardia y reorganizar las fuerzas de velocidad y defensivas para correr a la línea del frente. Boom boom boom. Los ataques del ejército humano se mantuvieron sin cambios. Mientras tanto, la vanguardia de las fuerzas de la coalición solo podía enviar continuamente diversas tropas al frente para brindar apoyo. Debido a los continuos ataques, el ejército defensivo en el frente se está viendo gradualmente abrumado y necesita ser reemplazado. Los ejércitos de diversos grupos étnicos también sufren pérdidas continuas y necesitan reabastecerse. Alianza.
Los comandantes del ejército solo podían esperar que los ataques a distancia del ejército humano no pudieran sostenerse por mucho tiempo, porque la vanguardia ya ha avanzado a través de toda la frontera. En este punto, si querían retirarse, tendrían que abandonar un número masivo de soldados en la vanguardia. El avance del ejército humano en lugar de retroceder fue precisamente para mantener un alcance de ataque suficiente. El tira y afloja continúa. La capa más externa, el enorme escudo de energía formado por cientos de miles de millones de soldados del clan real extremo, continúa reduciéndose. Mientras tanto, la vanguardia luchaba por resistir los ataques del mar de fuego y del dragón de fuego del ejército humano, sin poder avanzar ni una pulgada. Aunque la situación de la batalla es un poco peor de lo esperado, aún se encuentra dentro de un rango aceptable. En ese caso, deberíamos proceder según lo planeado y reunir un gran ejército de 190 unidades para apoyar a la vanguardia. En el cuartel general de las fuerzas aliadas, el jefe del clan del Árbol de la Tierra miró a los jefes de todos los demás clanes. Cuando formularon por primera vez su plan, no creían que la vanguardia pudiera derrotar directamente al ejército humano. La carga de la vanguardia tenía como único fin probar la fuerza del ejército humano. Los resultados resultaron ser aproximadamente los mismos que sus inferencias y predicciones. El ejército humano es mucho más fuerte de lo que sugieren los datos. Incluso un ejército compuesto por varias razas y de nivel 180 o superior no podría atravesar los ataques de ultra largo alcance del ejército humano. En ese caso, la mejor solución es naturalmente construir un ejército más poderoso. ¿No es esto un poco apresurado? El jefe del clan del tiempo no pudo evitar preguntar. Su idea era esperar hasta que se pusiera a prueba la resistencia del ejército humano antes de tomar más decisiones. Después de todo, la vanguardia todavía puede reponer continuamente sus fuerzas para resistir los ataques de largo alcance del ejército humano. Aunque la vanguardia está sufriendo actualmente bajas, estas son insignificantes en comparación con el gran número de tropas que la componen. Incluso si el ejército humano puede usar materiales espirituales para reponer rápidamente su energía y continuar su ataque. Pero con el tiempo, nuestra mentalidad definitivamente se verá afectada. Sería mucho mejor mantener el estancamiento por un día más, permitiendo que el ejército humano quede completamente insensible, antes de movilizar un ejército de nivel 190 para lanzar un ataque fuerte. Una victoria rápida es crucial. Cuanto más se prolongue, más desventajosa será para nosotros. El jefe del clan del Árbol de la Tierra dijo con impotencia. Porque lo más aterrador del gran imperio Ian es la raza humana más fuerte y el poderoso equipo que controla. El jefe del clan del tiempo se quedó sin palabras. Como dijo el jefe del clan del Árbol de la Tierra, lo más aterrador del gran imperio Ian es el ser humano más fuerte y su poderoso equipo. La razón para rodear y atacar al ejército del gran imperio Ian era puramente para forzar a la raza humana más fuerte y al equipo de élite del gran imperio Ian a aparecer, ganando así la iniciativa. Incluso llegaron al punto de utilizar al ejército del gran imperio Ian como rehenes, tendiendo una trampa para el humano más fuerte y el equipo de élite del gran imperio Ian. Para las fuerzas aliadas, todo el ejército del gran imperio Ian, incluido el ejército humano, no era una amenaza. Una vez que se pueda derrotar al ser humano más fuerte, el ejército de 300.000 millones de hombres del gran imperio Ian podrá ser sometido fácilmente. En estas circunstancias, no hay duda de que debemos derrotar al ejército del gran imperio Ian lo antes posible y tomar el control del ejército humano. Al ver que el jefe del clan del tiempo ya no se oponía, el jefe del clan del Árbol de la Tierra se giró para mirar al jefe del clan de la reencarnación. Estoy de acuerdo. El patriarca del clan de la reencarnación rápidamente ofreció su opinión. Ahora miremos a los jefes tribales. Cuando los tres líderes de los clanes dominantes llegaron a un acuerdo, los demás líderes de los clanes naturalmente no tuvieron objeciones. En ese caso, comencemos a movilizar la fuerza principal para apoyar a la vanguardia. El jefe del clan del Árbol de la Tierra hizo arreglos de inmediato. Los jefes tribales sacaron entonces sus piedras de comunicación y comenzaron a dar órdenes una tras otra. La fuerza principal de la coalición también se estaba movilizando de manera ordenada. 837 Aumentar la fuerza es inútil. Capítulo 837 Incluso aumentar los esfuerzos fue inútil.
En poco más de una hora, el enorme ejército de 10 billones de guerreros de nivel 190 de varias razas comenzó a reunirse fuera del escudo defensivo formado por el clan de control extremo. Luego, entraron a través del escudo defensivo formado por los guardianes extremos y avanzaron rápidamente hacia la vanguardia. El comandante de la vanguardia inmediatamente hizo ajustes. El ejército dejó paso a esta fuerza enormemente superior, lo que le permitió avanzar hacia la vanguardia. Media hora después, el enorme ejército de 10 billones de unidades comenzó a reemplazar continuamente a la vanguardia y a cargar hacia adelante. Sus capacidades defensivas se han mejorado significativamente. El interminable mar de fuego y dragones de fuego bombardearon a los guerreros defensivos de nivel 190, obstaculizando solo levemente su velocidad de movimiento. La velocidad del progreso ha aumentado significativamente, más de 10 veces en comparación con antes. La distancia entre los dos se cerró de repente. Aquellos guerreros de tipo velocidad, después de avanzar a 8000 kilómetros, inmediatamente lanzaron una ofensiva, separándose de la fuerza principal. Con el poder defensivo de sus tesoros protectores y su fuerza superior, avanzaron como una marea, desafiando el mar de fuego y esquivando a los dragones de fuego, acercándose al ejército humano a un ritmo aún más rápido. La victoria parece estar a la vista. Los comandantes de la vanguardia estaban extremadamente emocionados. Continúen con los ataques a distancia del mar de fuego y el dragón de fuego, a una décima parte de su poder. Los 4 comandantes de legión del ejército humano permanecieron tranquilos y serenos. Porque el ataque anterior del ejército humano solo tenía el 1% de su poder. En un instante, el poder del mar de fuego y del dragón de fuego de repente aumentó 10 veces. Los soldados que avanzaban rápidamente en primera línea fueron los primeros en sentir que algo andaba mal. Los escudos defensivos formados por los tesoros defensivos en sus cuerpos se debilitaron gradualmente y colapsaron bajo la erosión del mar de fuego, cuyo poder se había multiplicado por 10. Los gritos estallaron una vez más en el área central entre la vanguardia de las fuerzas aliadas y el ejército principal del Gran Imperio Ian. Estos soldados de tipo veloz no tenían dónde escapar. Avanzando, uno solo podía observar impotente como el escudo defensivo se derrumbaba y uno era engullido por el mar de fuego. Incluso si se retiraban, no podían ignorar los diversos ataques y escapar de regreso a la fuerza principal. En poco más de 10 minutos, el equipo de asalto de tipo velocidad de nivel 190 aún quedó reducido a cenizas en el mar de fuego y dragones de fuego. Los comandantes de la vanguardia aliada quedaron estupefactos. La fuerza que acababan de demostrar no era la fuerza total del ejército humano. Ahora mismo, maldita sea, el poder de ataque a distancia del ejército humano se ha multiplicado por 10. ¿Es esta su verdadera fuerza, o la lograron con la ayuda de tesoros o materiales inmortales? En la sede, todos los jefes tribales fruncieron ligeramente el ceño después de recibir la noticia. No esperaban que después de enviar al ejército de élite de nivel 190, el poder de ataque del ejército humano también aumentaría 10 veces, suprimiendo así también al ejército de élite de nivel 190. ¿Qué hacer? La situación parece haber vuelto a lo que era antes. Incluso con la incorporación de un ejército masivo de 190.000 unidades, la vanguardia todavía estaba severamente reprimida por el ejército humano y no pudo romper su bloqueo de ataque a distancia. Para fortalecer nuestro ataque, debemos construir un ejército poderoso. Sin embargo, el poderoso ejército fue utilizado por las fuerzas aliadas para lidiar con Yi Chen, el humano más fuerte, y su equipo de poderosos subordinados. El plan no incluía la formación de un ejército poderoso para atacar al ejército del Gran Imperio Ian. Veamos cómo van las cosas primero. Incluso el jefe del clan del Árbol de la Tierra, que siempre había pensado que la batalla debía ganarse rápidamente, tuvo que elegir soportar por el momento. Sintió que no sería demasiado tarde para esperar y ver cuánto tiempo podría resistir el ejército humano antes de hacer algún plan. Después de todo, tanto el ejército humano como el ejército de 300.000 millones de hombres del Gran Imperio Ian estaban actualmente rodeados. El escudo defensivo de los cientos de miles de millones de guerreros extremos se reduce constantemente. Cuanto más pequeño sea el escudo defensivo formado por las fuerzas combinadas de los guardianes extremos, más fuertes serán sus capacidades defensivas.
Mientras se reduzcan con éxito hasta un punto en el que estén al alcance del ejército del Gran Imperio Ian, el ejército humano no podrá atravesar el escudo defensivo. Por el contrario, las fuerzas aliadas podrían atacar al ejército del Gran Imperio Ian desde fuera del escudo defensivo. En ese momento, Yi Chen, la raza humana más fuerte, y su equipo de expertos ciertamente no se quedarán de brazos cruzados, viendo como el ejército del Gran Imperio Ian es completamente aniquilado. Inevitablemente se mostrarán. Por supuesto, sería aún mejor si pudiéramos probar los límites del ejército humano y así atraer a Yi Chen y al poderoso equipo del Gran Imperio Ian con anticipación. Sin embargo, no es necesario apresurar las cosas y aumentar la intensidad de los ataques en las primeras etapas de la guerra. Pronto, el comando aliado llegó a un consenso. Cesar la ofensiva y ver cuánto tiempo el ejército humano podría sostener un ataque tan poderoso de largo alcance. El tiempo vuela y el colosal escudo defensivo del clan real extremo continúa reduciéndose. La vanguardia de las fuerzas aliadas también estaba haciendo grandes esfuerzos para atacar al ejército humano, tratando de desgastarlos hasta el final. La única diferencia es que la vanguardia consume la fuerza de un gran ejército, mientras que el ejército humano consume poder inmortal. Los jefes tribales de las fuerzas aliadas claramente desconocían que las pérdidas sufridas por el ejército humano eran insignificantes, porque no utilizaron toda su fuerza en absoluto. A pesar del aumento de 10 veces en el poder, los diversos mares de fuego y ataques de dragones de fuego solo utilizaron una décima parte de su fuerza total. Además, el alcance de ataque se ha reducido de 3 millones de kilómetros a 30.000 kilómetros. Este nivel de consumo es completamente insignificante comparado con las capacidades de recuperación del ejército humano. En otras palabras, si se puede mantener el estado mental, este ataque puede continuar indefinidamente. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los jefes tribales de las fuerzas aliadas esperaban que el ejército humano llegara a su límite y esperaban el escudo defensivo de los guardianes extremos. Se encogieron hasta las proximidades del ejército del Gran Imperio Ian. Mientras tanto, los oficiales militares de alto rango del Gran Imperio Ian también estaban esperando que el escudo defensivo del clan Hiyu se redujera a la vecindad del ejército del Gran Imperio Ian. En el centro del ejército del Gran Imperio Ian, dentro de un artefacto mágico volador, Yi Chen esperaba la llegada del ejército humano, hundiendo a los jefes tribales de las fuerzas aliadas en la más absoluta desesperación. Un día pasó en un abrir y cerrar de ojos, y las tropas de avanzada ya habían sufrido grandes pérdidas. Por el contrario, el ejército humano permaneció en una postura ofensiva, sin mostrar signos de debilitamiento. Cuartel General de las Fuerzas Aliadas. Los líderes del clan del Árbol de la Tierra, el clan del Tiempo y el clan de la Reencarnación estaban relativamente mejor, pero los líderes de los otros clanes estaban cada vez más inquietos. Debido a este estancamiento, los soldados de nivel 190 siguieron siendo aniquilados por los ataques del Mar de Fuego y el Dragón de Fuego. Estos soldados de nivel 190 son todos élites de sus respectivas razas, superados solo por los más fuertes. Los consumían uno tras otro. Sería mejor que el ejército humano mostrara signos de fatiga. El hecho de que el ejército humano no mostrara signos de debilitamiento era algo que les resultaba difícil de aceptar. Reunamos un equipo de asalto fuerte y encontremos una manera de atravesar las defensas. Suponiendo que los líderes del clan dudaban en hablar, el líder del clan del tiempo ofreció una sugerencia. Después de pensarlo un momento, los jefes del clan del árbol de la tierra y del clan de la reencarnación asintieron en señal de acuerdo. Se necesitarán al menos 3 o 4 días más para que el escudo defensivo del clan Hiyu se reduzca a un nivel cercano al del ejército del Gran Imperio Ian. Este estancamiento no puede durar más de 3 o 4 días. No es una solución. Después de todo, las tropas de avanzada han sufrido pérdidas considerables. También les preocupaba que pudiera ocurrir algo si el retraso se prolongaba demasiado. Como el ejército humano no ha tomado ninguna acción, depende de ellos romper el punto muerto. Aunque el poderoso ejército estaba preparado para Yi Chen y el poderoso equipo del Gran Imperio Ian, los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios, por lo que la prioridad es derrotar al ejército del Gran Imperio Ian. 838 El ejército de los fuertes. Capítulo 838 El ejército de guerreros poderosos.
Más de 10.000 millones de expertos de nivel 200 de varias razas y cientos de millones de expertos de nivel 210 comenzaron a reunirse. Luego, avanzaron rápidamente hacia el escudo defensivo formado por la convergencia del ejército del clan real extremo. Pasaron a través de la barrera defensiva y se lanzaron a toda velocidad hacia la vanguardia de las tropas avanzadas. Los comandantes de las tropas de avanzada que recibieron la noticia se sintieron muy animados. Más de 10.000 millones de expertos de nivel 200 y cientos de millones de expertos de nivel 210, con una aura aterradora, comenzaron a aparecer al frente de la vanguardia. Notifique al equipo de asesinatos para que comience la operación. El mariscal Sun Chen del Gran Imperio Ian se enteró inmediatamente de los movimientos de las fuerzas aliadas a través de la organización de inteligencia y emitió órdenes específicas en consecuencia. Incluso un ejército humano masivo, con billones de miembros y compuesto por fuerzas de élite de nivel 180 o 190, sería lo suficientemente despiadado como para masacrarlos a todos. La cantidad es solo cuestión de qué tan rápido se necesita para erradicarlos. Sin embargo, si se trata de un ejército de individuos fuertes por encima del nivel 200, hay incluso cientos de millones de individuos fuertes en el nivel 210. No es algo con lo que el ejército humano pueda luchar únicamente usando ataques a distancia. Sin embargo, el Gran Imperio Ian no es invencible. Porque el Gran Imperio Ian, después de integrar todo el cúmulo estelar Nube Dorada, también puede movilizar una gran cantidad de individuos poderosos. Pero lo más importante es que el Gran Imperio Ian nutrió con éxito al Clan de las Sombras a través del primer rescate y los enormes recursos y tesoros que Yi Chen obtuvo al matar constantemente a 240 potencias de nivel 2. El Clan de la Sombra no es particularmente poderoso. Posee muy pocos métodos de ataque, y en combates individuales, incluso con ataques furtivos a corta distancia, no puede atravesar los escudos defensivos de expertos de su mismo nivel. Sin embargo, si el Clan de la Sombra se empareja con un individuo poderoso, su poder se vuelve extraordinario. Con la orden emitida por Sun Chen, más de 20.000 reyes de las sombras, venerables de las sombras y comandantes de las sombras, junto con más de 20.000 expertos de nivel 230 o superior, comenzaron a avanzar hacia la vanguardia de las fuerzas aliadas, incluso antes de que la fuerza principal de las fuerzas aliadas se hubiera puesto en marcha. Entre estas más de 20.000 potencias de nivel 230, también hay más de 100 potencias de nivel 240. Mientras estaban ocultos por los reyes de las sombras y los soberanos de las sombras, nadie sabía de su existencia, incluso si estaban dentro de la vanguardia del ejército. De manera similar, estos reyes de las sombras y venerables de las sombras han alcanzado los niveles 200 y 210 respectivamente. Incluso una potencia de nivel 220 no podía sentir su presencia, a pesar de estar tan cerca. De hecho, cuando el ejército de miles de millones de poderosos guerreros llegó a la vanguardia y comenzó a reemplazar la línea del frente, no eran conscientes de que todavía había poderosos guerreros enemigos a su alrededor. Aunque no hay muchos de estos individuos poderosos. Por lo menos, no pueden compararse con las fuerzas de más de 10.000 millones de miembros de la coalición. Sin embargo, sus niveles de comprensión son muy diferentes. Había más de 100 expertos de nivel 240 y más de 20.000 expertos de nivel 230, que colectivamente eran de 3 a 4 reinos principales más altos. Más de 20.000 miembros del Clan de las Sombras, junto con más de 20.000 poderosos guerreros, tendieron una emboscada detrás del ejército de miles de millones de poderosos guerreros de las fuerzas aliadas, sin lanzar un ataque. En lugar de eso, se quedaron al acecho, en silencio, aguardando la orden de atacar. Finalmente, el ejército de miles de millones de poderosos guerreros reemplazó oficialmente a la vanguardia y comenzó a avanzar hacia el ejército humano. Frente al aterrador mar de fuego y a los dragones de fuego, el ejército de miles de millones de poderosos guerreros permaneció valiente. Solo con su propia fuerza y sus escudos defensivos pudieron resistir el furioso infierno durante mucho tiempo. Por supuesto, fue después de soportar durante mucho tiempo el mar de fuego creado por el poder de ataque actual del ejército humano. Retirada. Mantengan el ataque, retírense. Los 4 comandantes de legión del ejército humano siguieron dando órdenes de retirada. El ejército humano mantuvo su ofensiva mientras se retiraba y consolidaba rápidamente.
Aún así, todavía no podía igualar la velocidad del avance de un ejército masivo de miles de millones de individuos poderosos. La distancia entre ambos lados se acorta cada vez más. 9.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. Cuando la distancia entre los dos lados se redujo a solo 5.000 kilómetros, muchas potencias de nivel 210 ya se estaban preparando para lanzar un ataque. A una distancia de 5.000 kilómetros, su ataque podría romper el bloqueo del Mar de Fuego y los Dragones de Fuego, y atacar directamente al ejército humano. Ataque. Marius, el jefe del equipo de asesinatos, recibió una llamada de Ciudad Guerra. Tras recibir la notificación, finalmente se emitió la orden. Al segundo siguiente, fue el primero en salir del estado de ocultamiento del Rey de las Sombras y aparecer entre un grupo de potencias de nivel 210. La enorme rama del árbol se extendió hacia afuera. El aterrador poder del ataque provocó que personas y caballos cayeran allí donde pasaban las ramas. Innumerables individuos poderosos fueron golpeados por el ataque repentino, lo que les hizo toser sangre y gritar de agonía. Casi simultáneamente, aparecieron más de 20.000 individuos poderosos en los niveles 240 y 230. Aparecieron en el centro de las filas de élite de las fuerzas aliadas, lanzando sus ataques más poderosos sin restricciones. Donde quiera que miraba, había enemigos. Lo único que tienen que hacer es atacar. El número de 20.000 asesinos es insignificante comparado con las fuerzas combinadas de cientos de miles de millones. Pero ellos están en un nivel superior, son más fuertes y cada uno de ellos posee un poder abrumador. Cada uno de ellos, con un solo ataque con toda su fuerza, podría matar a docenas o incluso cientos de individuos poderosos. Más importante aún, su repentina aparición y su dispersión en el centro del poderoso ejército de las fuerzas aliadas provocaron un nivel extraordinario de pánico. Este fue el plan ideado por Yi Chen. Con su fuerza, podía contener a los jefes tribales, obligándolos a reunirse en la sede y a no atreverse a salir. Luego podía emplear un sistema de opresión estratificada. El ejército humano es más que capaz de destruir fácilmente al ejército aliado. Cuando las fuerzas aliadas envían un ejército poderoso, el gran imperio Ian solo necesita enviar un equipo de asesinos, junto con el ejército humano, para eliminarlos perfectamente. Si los jefes tribales de las fuerzas aliadas se atreven a atacar, entonces será el turno de Yi Chen de atacar. 50% del poder de ataque. Después de que el escuadrón asesino lanzó su ataque, los 4 comandantes de legión del ejército humano también emitieron órdenes de atacar. Boom boom boom. El poder del Mar de Fuego y del Dragón de Fuego aumentó 5 veces una vez más. El Mar de Fuego y el Dragón de Fuego, cuyo poder había aumentado dramáticamente, aún no podían atravesar los tesoros defensivos y los escudos protectores de las poderosas figuras. Pero hizo que sus defensas los protegieran. Las capacidades defensivas del escudo comienzan a disminuir significativamente. Si esto continúa así, ni siquiera un experto poderoso podrá resistir por mucho tiempo. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? Los comandantes del poderoso ejército se encontraron inmediatamente en una terrible situación. No tenían ni la menor idea de qué hacer. La situación actual supera completamente sus expectativas. Si continúan avanzando, los escuadrones de asesinos del gran imperio Ian matarán frenéticamente a individuos poderosos y crearán caos. Cuanto más dure, más graves serán las bajas. Aunque estos equipos de asesinos del gran imperio Ian eran pequeños en número, todos eran individuos poderosos de niveles 240 y 230. Cada segundo, millones de individuos poderosos mueren en sus manos. Mientras tanto, del lado del ejército humano, por alguna razón desconocida, su poder de ataque de repente aumentó varias veces. El aumento del poder de ataque ralentizó significativamente su avance. Sin embargo, el ejército humano también puede retirarse. Ataquen. Aceleren el ataque. Después de muchas dudas, los comandantes del equipo de élite de las fuerzas aliadas decidieron continuar el ataque. Al mismo tiempo, sacaron sus piedras de comunicación y solicitaron ayuda al centro de comando. Aunque supusieron que la posibilidad de que el centro de comando enviara expertos de nivel 240 y nivel 230 para brindar apoyo era extremadamente escasa, no estaría de más intentarlo. El poderoso ejército comenzó a acelerar su carga.
A pesar de que el ejército humano quintuplicó su poder de ataque y continuó retrocediendo, la distancia entre los dos bandos se acortaba constantemente. A unos 3.000 kilómetros de distancia, las fuerzas aliadas sintieron una vez más que sus ataques a distancia podían penetrar el mar de fuego y el bloqueo de los dragones de fuego para atacar al ejército humano, y se estaban preparando para realizar su movimiento. Los 4 comandantes de legión del ejército humano comenzaron a ordenar una retirada por teletransportación. El siguiente segundo. Después de una ronda de ataques, el ejército humano lanzó colectivamente hechizos de teletransportación. El ejército humano de 200 millones de hombres se retiró 5.000 kilómetros en un instante. La distancia entre ambos lados aumentó repentinamente a unos 8.000 kilómetros. 839 retiradas en desgracia. Capítulo 839. Una retirada decepcionante. Los comandantes del poderoso ejército quedaron estupefactos. Para ellos, 8.000 kilómetros y 3.000 kilómetros no eran distancias en absoluto. Eran exactamente lo mismo y se podían alcanzar en un instante. Sin embargo, frente a poderosas tormentas de fuego y ataques de dragones de fuego, la diferencia entre 8.000 kilómetros y 3.000 kilómetros sigue siendo significativa. Incluso un equipo fuerte necesitaría varios minutos para cerrar la brecha de 5.000 kilómetros mientras soporta los ataques del mar de fuego y el dragón de fuego. En tan solo unos minutos, el equipo de asesinos del Gran Imperio Ian podría matar a cientos de millones de individuos poderosos. El problema es que, incluso si perdieron cientos de millones de poderosos guerreros, aún fueron capaces de romper el bloqueo del ejército humano. El ejército humano puede usar la teletransportación para retirarse 5.000 kilómetros en un instante, lo que significa que pueden usar el mismo método para retirarse otros 5.000 kilómetros. Mientras el ejército del Gran Imperio Ian continúe reduciéndose, el espacio que crea es suficiente para que el ejército humano se retire más de 10 veces. Los escuadrones de asesinos del Gran Imperio Ian solo reducirán su número a medida que el ejército del Gran Imperio Ian continúa retirándose. Retirada. Todo el ejército se retira. Finalmente, los comandantes del poderoso ejército dejaron de dudar. Todos dieron órdenes de retirarse. Si continúan desgastándose de esta manera, incluso con sus miles de millones de poderosos guerreros, eventualmente serán aniquilados. No es demasiado tarde para retirarse ahora. Al menos las pérdidas no serán demasiado grandes. Boom boom boom. Los multimillonarios ya no lo dudaron. Inmediatamente se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse rápidamente en dirección a la vanguardia. Con sus capacidades defensivas, el denso mar de fuego y los dragones de fuego no podían infligirles mucho daño en poco tiempo. Dada su fuerza y velocidad de reacción, su retirada no habría sido caótica. Una retirada exitosa no fue nada difícil. Al ver que las fuerzas aliadas comenzaban a retirarse, los 4 comandantes de legión del ejército humano no ordenaron una persecución y aumentaron el alcance de sus ataques a distancia, lo que les permitió retirarse. Marius también recibió una notificación de War City. Ordenó a todos los miembros de élite del equipo de asesinos que se retiraran. Los reyes de las sombras y los venerables de las sombras comenzaron a usar sus habilidades de sigilo para envolver a las potencias de nivel 240 y 230, llevándolas de regreso al ejército del Gran Imperio Ian. Los poderosos guerreros, que sumaban más de 10.000 millones, abandonaron los cadáveres de cientos de millones de otros guerreros poderosos y se escabulleron a la retaguardia de la vanguardia. Cuando la noticia llegó al cuartel general, los jefes de las 3 razas dominantes y miles de otras grandes razas guardaron silencio. Esta gran batalla se ha desviado completamente de sus expectativas. Según su plan inicial, la vanguardia por sí sola sería suficiente para acabar con todo el ejército del Gran Imperio Ian. Después de todo, la vanguardia está formada por un ejército de élite masivo de billones de personas. Su número era cientos de veces mayor que el ejército humano. Como resultado, sufrieron una derrota aplastante y fueron completamente incapaces de romper el bloqueo de ataque a distancia del ejército humano. Reúne un ejército masivo de 190 hombres y lanza un ataque. Inesperadamente, el ejército humano también había conservado su fuerza. A pesar de enfrentarse a un ejército abrumador de nivel 190, incluso después de aumentar 10 veces el poder de los ataques a distancia, lograron suprimirlos e infligir grandes pérdidas.
Sin otra opción, el cuartel general tuvo que enviar al grupo de poderosos guerreros que habían utilizado para lidiar con el equipo de élite del Gran Imperio Ian. Sin embargo, el ejército humano, utilizando algún método desconocido, aumentó su poder 5 veces más. El Gran Imperio Ian también envió equipos de asesinos para infiltrarse en el ejército de poderosos guerreros, lanzando ataques repentinos y matándolos sin descanso. ¿Qué más pueden hacer las fuerzas de la coalición? Si todo lo demás falla, podemos también enviar nuestras mejores fuerzas de combate para infiltrarse en el ejército de individuos fuertes. Un líder de clan de nivel 240 no pudo evitar hacer una sugerencia. Esta sugerencia fue respaldada por muchos líderes de clanes de nivel 240. Pero las tres razas dominantes, el clan del árbol de la tierra, el clan del tiempo y el clan de la reencarnación, los jefes de las principales razas sacudieron la cabeza decididamente y rechazaron la propuesta. La razón es muy sencilla. Sabían que si los mejores combatientes, es decir, los líderes de los clanes y los ancianos de cada raza, fueran enviados a participar en la guerra, entonces Yi-Chen, el humano más fuerte, definitivamente también participaría. Con la fuerza de Yi-Chen y varios métodos misteriosos, pudo matar incluso a un grupo de más de 100 ancianos de los tres clanes. La repentina llegada de los jefes tribales al campo de batalla simplemente le dio a Yi-Chen la oportunidad de derrotarlos uno por uno. Si realmente pudieran hacerlo, ya lo habrían hecho. ¿Por qué escondernos en el cuartel general como lo hacemos ahora? Ni siquiera se atrevieron a revelar la ubicación del cuartel general del Comando General. La razón última es el miedo a la extraña fuerza y los métodos de Yi-Chen, y el miedo a repetir los errores de los tres ancianos del clan. La mejor solución es eliminar primero el ejército del Gran Imperio Ian y luego usarlos como rehenes o amenazas para tender una trampa para atraer a Yi-Chen. Desplegar nuestras mejores fuerzas de combate es absolutamente inaceptable. De lo contrario, seguramente seremos atacados por la raza humana más poderosa. Después de reflexionar un rato, el jefe del clan del árbol de la tierra dijo: tal vez Yi-Chen esté esperando que desplieguemos nuestro máximo poder de combate para que podamos derrotarlos uno por uno. ¿Pero qué haremos si no hacemos esto? Un jefe de clan preguntó. Es muy simple. Mantendremos el plan original. Primero, nos ocuparemos del ejército del Gran Imperio Ian y luego tenderemos una trampa para atraer a Yi-Chen. Sin dudarlo, el jefe del clan Árbol de la Tierra dijo: el mejor momento para lidiar con él es cuando Yi-Chen, el humano más fuerte, se muestre, o incluso caiga en la trampa que le hemos tendido. De lo contrario, con nosotros a la vista y él en la oscuridad, somos demasiado vulnerables a su ataque. Pero el problema ahora es... El jefe del clan dudó, como si quisiera decir algo pero luego se detuvo. El jefe del clan del árbol de la tierra sabía lo que quería decir y agitó la mano. Está bien. No lo olviden, también está el escudo defensivo formado por los cientos de miles de millones de tropas de élite del clan de la defensa extrema. Es solo cuestión de 2 o 3 días. Br. Esta es la única manera. Después de intercambiar una mirada, los patriarcas del clan del tiempo y el clan de la reencarnación asintieron con impotencia. Con el Gran Imperio Ian desplegando equipos de asesinatos y el poder de ataque a distancia del ejército humano superando ampliamente las expectativas, no tuvieron más remedio que abandonar la idea de una victoria rápida. Afortunadamente, incluso sin desplegar sus mejores fuerzas de combate, la coalición no carece de opciones. Los guardianes extremos son el último recurso. El escudo defensivo formado por cientos de miles de millones de tropas de élite del clan real extremo se reducirá y se volverá más fuerte con el tiempo. 2 o 3 días después, si podemos reducirlo con éxito hasta el punto de acercarnos al Gran Imperio Ian. Dada la fuerza demostrada por el ejército humano, serán absolutamente incapaces de romper el escudo defensivo en el corto plazo. Por el contrario, fuera del escudo defensivo, los ejércitos de varias razas pueden lanzar libremente ataques a distancia contra el ejército humano y el ejército del Gran Imperio Ian. Con el cambio de rumbo, incluso si Yi-Chen y el equipo de asesinos del Gran Imperio Ian aparecieran y se unieran al ejército del Gran Imperio Ian, no podrían resolver la crisis del Gran Imperio Ian. No importa cuán fuerte sea un individuo, solo puede infligir grandes daños a las fuerzas de la coalición en un área localizada.
Sin mencionar que las fuerzas aliadas en realidad tienen más poder de combate de primer nivel que Yi Chen y el Gran Imperio Yan. No se atrevieron a actuar precipitadamente simplemente porque desconfiaban de la aterradora capacidad de ataque furtivo de Yi Chen. Una vez que aparezca Yi Chen y se conozcan las coordenadas de su ubicación, a los patriarcas de las tres razas dominantes no les importaría tomar medidas personalmente para reprimirlo y ver cuán fuerte es realmente el experto más fuerte de esta raza humana. Los tres líderes de clan llegaron a un consenso. Aunque les pareció demasiado largo, no tuvieron más remedio que aceptar la idea. Todos esperaban que el escudo defensivo del clan guardián extremo se redujera. Sin embargo, para engañar al Gran Imperio Yan, la vanguardia de las fuerzas aliadas continuó lanzando ofensivas contra el ejército humano. Ocasionalmente, incluso formaban equipos de asalto de élite. Sin embargo, su escala es mucho menor que antes. 840 El escudo se encoge. Capítulo 840 El escudo se encoge. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los militares del Gran Imperio Yan, conscientes desde hace mucho tiempo de las características del clan Hiyu, continuaron permitiendo que el escudo defensivo formado por los cientos de miles de millones de tropas de élite del clan Hiyu se redujera continuamente. Una vez más, ambas partes se encontraron en un punto muerto. Sin embargo, ambas partes están fingiendo. La vanguardia de las fuerzas aliadas continuó lanzando ofensivas, pero no estuvieron a la altura de las expectativas militares del Gran Imperio Yan sobre el aterrador poder del escudo defensivo gigante. Mientras tanto, los militares del Gran Imperio Yan parecían completamente inconscientes, simplemente respondiendo a todo lo que se les presentaba. El ejército humano derrotó a la vanguardia de las fuerzas aliadas de la misma manera que atacaron. Pasaron 2 días y medio en un abrir y cerrar de ojos. La vanguardia, una fuerza que vale cientos de billones, ya ha sufrido pérdidas de decenas de billones. Por otro lado, el Gran Imperio Yan no sufrió ninguna baja. El ejército humano por sí solo resistió oleada tras oleada de ataques de la vanguardia. Finalmente, tras recibir la orden desde la central, los comandantes de la vanguardia comenzaron a dar órdenes de retirada. Tras recibir órdenes del comandante en jefe, el enorme escudo defensivo comenzó a abrir una gran brecha tras otra. El ejército de vanguardia, que sumaba casi 100 billones de efectivos, comenzó a atravesar sistemáticamente la brecha, a abandonar el escudo defensivo y a unirse a las fuerzas aliadas. El Gran Imperio Yan y el ejército humano no los persiguieron, lo que les permitió retirarse. Los ejércitos de varias razas del Gran Imperio Yan desconocían sus intenciones, pero el ejército humano comprendió que la batalla final que determinaría la victoria o la derrota estaba a punto de comenzar. La vanguardia de las fuerzas de la coalición tardó 5 o 6 horas en retirarse con éxito. Las enormes brechas en el escudo defensivo formado por los cientos de miles de millones de tropas de élite del clan imperial extremo comenzaron a cerrarse nuevamente. Luego continuó contrayéndose. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A medida que pasó el tiempo, el radio del escudo defensivo y su distancia desde el borde del ejército humano se reducen constantemente. 10 millones de kilómetros, 9 millones de kilómetros, 8 millones de kilómetros. El radio del escudo defensivo es de solo 300. A los 10.000 kilómetros. Los 4 comandantes de la legión dieron órdenes de prepararse para el ataque. Pero era simplemente una orden para prepararse para un ataque. Esta distancia, aunque ya estaba dentro del rango de ataque del ejército humano. Sin embargo, estaba solo en el borde del rango de ataque. 2 millones de kilómetros, 1 millón de kilómetros. Fuera del escudo defensivo, mientras el ejército del Gran Imperio Yan se acercaba cada vez más, los guerreros de élite de las fuerzas aliadas estaban llenos de emoción. Mientras tanto, del lado del Gran Imperio Yan, los 4 comandantes de legión emitieron órdenes para comenzar a consumir elixires de primer nivel. El ejército humano de más de 200 millones de personas sacó las píldoras de primera calidad que ya habían refinado y las consumió. Algunas de estas píldoras pueden mejorar enormemente el poder de ataque, mientras que otras pueden proporcionar una fuente continua de energía inmortal. En poco tiempo, la fuerza general del ejército humano aumentó enormemente. 100.000 kilómetros, 90.000 kilómetros, 80.000 kilómetros.
Cuando el enorme escudo defensivo se redujo a solo 20.000 kilómetros, los soldados aliados recibieron órdenes de sus comandantes de prepararse para un ataque. De repente, los 4 comandantes de la legión del ejército humano emitieron una orden de atacar. Ataque de cono de hielo, 100% de poder, alcance máximo. Los 4 comandantes de la legión miraron fijamente. Ha llegado el momento de permitir que los jefes tribales sean testigos de cuán poderoso es realmente el ejército humano. 200 millones de soldados humanos lanzaron un ataque contra el escudo defensivo. Innumerables carámbanos rugieron en todas direcciones. Fuera del escudo defensivo, los comandantes de varias razas miraban con incredulidad. Siempre habían creído que el alcance de los ataques de largo alcance del ejército humano era de alrededor de 10.000 kilómetros. ¿Cómo es que iniciaron su ataque después de solo 20.000 kilómetros? Y entonces, el ataque del poder de la ley, ni siquiera el fuego. En lugar de las leyes basadas en el fuego del mar y los dragones de fuego, se transformaron en leyes de poder basadas en el hielo. Lo que es aún más aterrador es que el poder de ataque se ha mejorado de maneras que difícilmente pueden comprender. En comparación con cuando atacaron al ejército de figuras poderosas, el número se ha multiplicado por 10. ¿Cómo podría alguien con solo nivel 160 o 170 tener capacidades de ataque tan poderosas? Los comandantes de varias razas podían notar por sus sentidos que este poder de ataque era extremadamente cercano al de un experto de nivel 200. Incluso con los mejores ingredientes inmortales, uno no debería ser capaz de mejorar hasta este punto. Sin mencionar que es una actualización de 200 millones de personas al mismo tiempo. Los comandantes de todas las tribus tenían la vaga sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al final resultó que sus conjeturas y premoniciones se estaban cumpliendo. ¡Bum bum bum! Innumerables picos de hielo rugieron, bombardeando implacablemente el escudo defensivo. En términos de poder, el poder del elemento hielo no puede alcanzar el nivel del poder del elemento fuego. Comparado con el elemento fuego, es al menos unos pocos puntos inferior. Sin embargo, el poder de penetración del elemento hielo es incomparable al del elemento fuego. Con el ejército humano finalmente desatando todo su poder y ayudado por varios elixires, aumentando el poder de ataque de sus leyes 5 o 6 veces, las púas de hielo atravesaron fácilmente el escudo defensivo. Agujeros formados dentro del escudo defensivo. La característica más distintiva del escudo defensivo formado por cientos de miles de millones de guerreros extremos es que está integrado en una sola entidad, y cuanto menor sea el área de cobertura, más aterrador será el poder defensivo. Sin embargo, su defensa todavía se limita a la defensa de un solo objetivo. A nivel de un individuo fuerte, si su poder de ataque es lo suficientemente fuerte, perforar no es un problema. Sin embargo, una vez perforado, puede ser reparado rápidamente por el clan real extremo circundante. Además, puede ser atacado desde el exterior y no le afecta el escudo defensivo. Se puede decir que si los guardianes extremos estuvieran equipados con un ejército poderoso, serían una pesadilla para innumerables razas. El único inconveniente es que si se utiliza para encarcelar a individuos poderosos, también se requieren individuos poderosos. Solo hay que interceptarlos desde fuera. La raza extrema, precisamente debido a esta habilidad única, se convirtió gradualmente en una de las grandes razas del supercúmulo. Pero esta vez, sin duda, se han topado con el enemigo más formidable de su historia. El ejército humano puede penetrar el escudo defensivo directamente sin tener que enviar guerreros poderosos, confiando únicamente en su propia fuerza. Más importante aún, el alcance de ataque a distancia del ejército humano es incluso mayor que el de la raza más fuerte. Incluso si las poderosas figuras de las fuerzas aliadas quisieran intervenir, estaban demasiado lejos para hacerlo. Ataquen. Ataquen desde dentro. Al ver que el ejército humano estaba penetrando el escudo defensivo a tal velocidad que los guerreros extremos ya no podían repararlo ni reponerlo, los comandantes de cada raza emitieron inmediatamente una orden de ataque. En un instante, una lluvia de ataques llegó desde fuera del escudo defensivo. Aunque estos ataques no pudieron alcanzar al ejército humano, pudieron destrozar las abrumadoras puntas de hielo del ejército humano. Fuego concentrado. Los 4 comandantes de legión del ejército humano siguieron el ejemplo e hicieron ajustes.
El ejército humano de 200 millones comenzó a concentrar su potencia de fuego y se lanzaron continuamente innumerables picos de hielo a cientos de ubicaciones. Boom boom boom. Las puntas de hielo eran imparables y atravesaban rápidamente el escudo defensivo, mientras que las puntas de hielo restantes penetraban incluso más profundamente en las defensas del enemigo. Los soldados aliados que lanzaron el ataque desde el exterior fueron tomados por sorpresa y fueron perforados por picos de hielo en gran número detrás del escudo defensivo. Un arroyo sin fin. Los picahielos siguieron cayendo. Las fuerzas aliadas que bloqueaban su camino eran derribadas constantemente, lo que creaba un vacío en continua expansión. A pesar de los ataques de largo alcance del ejército humano que abarcaron millones de kilómetros, avanzaron hasta esta zona de vacío. Los comandantes de todas las tribus quedaron estupefactos. No tengo ni la menor idea de cómo lidiar con esto. Tampoco pensaron que hubiera otras formas o medios para lidiar con esta situación. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. Comenten para más videos, así me motivan.